Hace mucho tiempo estuvo muy en boga una serie de videos de la más variopinta caterva de entes, los cuales versaban en cómo escribir personajes femeninos. Y al día de hoy no deja de resultarme curioso que pareciese que uno necesita hacer todo un ejercicio propio de investigación de física cuántica al respecto de la descripción de cómo escribir personajes femeninos, como si los personajes femeninos mereciesen una maldita categoría específica debido a que son tan así de ultra especiales y complejos de escribir que tengamos que hablar de cómo escribir personajes y luego cómo escribir personajes femeninos. No tuviera problemas en que las personas y toda la variopinta caterva de entes que se la pasaron hablando de esto hace mucho tiempo, hiciesen esta distinción si de hecho esta gente tuviera criterios morales en los cuales dirigir esa escritura de personajes. Porque al final del día, más que decir cómo escribir personajes femeninos, lo que estaban intentando hacer es introducir reglas conductuales, básicamente ética y moral, que deberían de seguir las mujeres en esos personajes. Y no deja de resultar irónico que la mayoría de ellos hayan sido o conservadores, los cuales son liberalistas y por lo tanto niegan la ley natural, o derecha alternativa, que son todavía una versión más extremista de la negación de la ley natural. Y si tú te cargas la ley natural, tus dictámenes morales pierden por completo sentido porque están sustentados en cualquier arbitrariedad. Así que, en primer lugar, la primera crítica que se podría hacer esto es que esos personajes no son mujeres. Y en segundo, habría que determinar cuál debe de ser la ética a la hora de escribir personajes, no solo personajes femeninos, sino personajes en general. Los personajes femeninos no son especiales como para meritar su propia categoría. Me parece que los que meritarían eso serían los niños o personajes con alguna especie de trastorno conductual, como puede ser, no sé, un personaje que tenga un ligero retraso mental o en esa clase de vías, o personajes que tengan alguna especie de trauma. En ese caso, sí ameritaría su categoría general. Pero no cómo escribir personajes femeninos como si fueran así de complejos o difíciles. El punto es que lo que están intentando hacer es básicamente escribir una mujer desde sus puntos de vista hiperidealizados. Y me parece que el criterio fundamental en el cual se debe describir un personaje es en virtud de qué es a lo que va a obedecer ese personaje a la obra. Por ejemplo, ya que no todos los personajes pueden o deben de ser paradigmas de la moral o de la ética, nosotros debemos de establecer qué va a representar este personaje en virtud de qué. Por ejemplo, si yo quiero dar una lección sobre resistencia, sobre control, sobre estoicismo, sobre lo que sea, y tengo que localizar eso en un personaje, yo tengo que pensar en cómo voy a desarrollar ese personaje de tal forma que en sus actos refleje tal cosa, de una forma que sea coherente con toda la historia de aprendizaje del personaje, al mismo tiempo que le dé un sentido que permita una identificación del espectador con ese personaje y no caiga en idealizaciones o fantasías de poder. Recordemos que el criterio fundamental de la ficción es la realidad, y en virtud de esa realidad nosotros tenemos que establecer el desarrollo de esos personajes. Aquí no cuela ni pinta de que porque sea un mundo de fantasía yo puedo hacer lo que me dé la gana. Así no funcionan las cosas, porque en la mejor fantasía es la que más reglas tiene, la que mejor explicita y estructura sus reglas y sus delimitaciones. Que sea un mundo ficcional no quiere decir que sea un mundo sin reglas, y yo no puedo exponer a un personaje, un niño de 6 años, al asesinato de sus padres y pretender que eso no le va a afectar en lo más mínimo porque es un mundo de ficción.
Es por eso que para escribir personajes hay que estudiar sobre conducta humana y entender qué es una historia de aprendizaje, entender qué es una contingencia de reforzamiento, entender qué es un análisis funcional, qué es un análisis topológico morfológico, qué es un análisis contingencial, para establecer el cómo la historia de aprendizaje del personaje afecta su desarrollo de una forma coherente, para que de esa forma el subtexto que yo quiero representar con ese personaje se manifieste de forma coherente. Y el punto es que estas personas pretenden que los personajes femeninos sean todos paradigmas de la moral, y eso es completamente ridículo. En ninguna ficción hay personajes femeninos que sean paradigmas de la moral, porque no todos los personajes masculinos son paradigmas de la moral. De hecho, un personaje así es un personaje completamente aburrido, despreciable, plano, y no inspira a nadie de absolutamente nada. Eso me recuerda en cierta manera a la frase que dice Parturnax en una de las conversaciones que tú tienes con él, el cual te dice que sería mejor haber nacido puro o superar tu naturaleza malvada mediante tus actos. Y ese es el punto que hay que tomar en cuenta. Si nosotros tomamos como referentes a las personas, tenemos que entender que no somos buenas personas. Y a partir de eso establecer esa purificación a través de las obras, de los actos, para generar una identificación mucho mayor, porque esa es la lucha que llevamos todos. Nosotros no conseguimos grandes cosas simplemente abriendo las manos y pidiéndolas así como si se nos fuesen a entregar. Todas las personas, por ejemplo las prostitutas de internet, que vivan así, tienen una vida miserable y no saben qué hacer con lo que tienen, y eso les causa un sufrimiento que es completamente merecido. Porque si yo obtengo muchas cosas sin esforzarme, a menos que me vuelva un narcisista, un vanidoso, un soberbio, eso va a derivar en que lo que yo tenga considere, así me engañe, que no lo merezco, y por tener todo eso esté sufriendo. Sufra por éxito, sí es posible, por extraño y ridículo que esto suene. Y paradójicamente los que más sufren esto son los ricos. El problema es que, como suelen explicarlo, pues suele ofender mucho, porque realmente a veces llega un punto que es casi hipócrita, en el cual te están diciendo, no, es que no me pagaron porque tenía que ir a cumplir 18 hoyos de golf. Y si, no mames, cabrón, a nosotros quién sabe cuántos vimos, cuántos muertos. Y tú estás llorando por eso. Uy, es que mi papá quería que fuera a la oficina. Y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga, maestro? Pero a ver, dejando esas pendejadas de lado, sí es posible eso. Y de hecho mucha gente que es clase media, que pasó de clase baja a clase media, sufre eso. Pero también algunos ricos o algunos raperos, principalmente artistas que se vuelven famosos, son víctimas de esto. Que empiezan en la nada, alcanzan la cima, tienen todo y no saben qué chingados hacer con eso. Y el problema es que si lo empiezan a despilfarrar, las clases más bajas económicas prácticamente dicen, tú tienes, estás obligado a darme, y yo no tengo que retribuirte de ninguna forma. Y pues eso termina generando varios conflictos y muchos otros problemas, como un parasitismo de esas personas que no tienen muchos recursos hacia esas personas que sí los tienen. El estafador de MrBeast, por ejemplo, quién sabe cuántos mensajes al día no recibió. Oye, tú regalas dinero, dame, porque tú tienes, tú regalas, dame. Y pues bueno, eso termina generando muchos problemas para todos. Pero el sufrir por éxito sí tiene sentido y tiene toda una coherencia. De hecho, había escuchado a Dante Urbina mentar que la forma en la que Dios nos puede probar es mediante quitándonoslo todo, como a Job, o dándonos todo lo que queramos.
y dejando nuestra vida en un vacío, entonces. Pero bueno, el punto al que quiero llegar con todo esto es que se tiene que estructurar a los personajes en virtud de la realidad, pero no pretendiendo que todos son una perita en dulce y no pretendiendo que tenemos que santificar y glorificar a las pobrecitas mujeres, porque de alguna manera son seres perfectos que no pueden reflejar otra cosa que perfección en todos lados. Todos hemos conocido a mujeres que son prostitutas, a mujeres que son unas zorras manipuladoras, a mujeres extrañas y que tienen una conducta que lleva hasta una sensación de interpretación perturbadora, mujeres retraídas, muy asertivas y con una gran variopinta categoría de personalidades. No quiero implicar aquí pendejadas como el trastorno de personalidad múltiple. Ya hice un video respondiendo a por qué eso es una estupidez insubstancial. Entonces, y derivado de eso, las personas, todos estos idiotas, o por un lado, se pusieron a decir, tu personaje puede ser lo que quiera y no tienes que justificar sus conductas, o tu personaje solo puede ser esto porque queremos que las mujeres sean retratadas como deidades andantes. Pues bueno, señores, les voy a decir una cosa. En un mundo, por ejemplo, el de Attack on Titan, las mujeres también tienen que pelear. Ahí tienes el caso de Mikasa, por ejemplo, donde se justifica muy bien el por qué ella tenía tal conducta. Digo, lo que pasó y lo que vio justifican por completo esa actitud parca. Personas jóvenes que hayan visto eventos traumáticos terminan generándose un embotamiento emocional y en general todas las personas que hayan sufrido eventos traumáticos manifiestan esa clase de conductas. En el caso de los hombres, si es constante puede generar estrés postraumático y eso también tiene que justificarse. Y el problema con los pendejitos de la piara de los pronombres es que te dicen, no, es que tu personaje puede ser lo que sea y no tienes que justificarlo ni decir por qué. Bueno, señores, hay una normalidad que no tiene que explicarse porque sería tan estúpido como para dar un contexto del por qué está respirando una persona. Nosotros ya sabemos por qué está respirando, a menos que sea algo anómalo, por ejemplo, otra especie, como un robot. Ahí sí tendríamos que decir, ¿por qué diablos está respirando un robot si los robots no respiran? Solo bajo condiciones especiales, lo normal tiene que explicarse. Lo normal es la heterosexualidad, ¿de acuerdo? Así les arda el culo eso. Y una persona que sea uranista, sea lesbiana o sea lo que sea, tiene que explicarse por qué. Y naturalmente, de aquí la parte importante de seguir la ley natural, contextualizar el estrato no zoológico que se implica en esa clase de personajes. Porque uno no puede pretender que alguien es algo solo porque sí. Decir que una persona es uranista porque sí es tan estúpido como decir que una persona es esquizofrénica porque sí. Nadie presenta un sistema conductual de corte nosológico porque sí. Se tiene que contextualizar en virtud de la historia de aprendizaje siguiendo los métodos anteriormente mentados de análisis y de estudio de la conducta de los organismos. Ay, Dios. Los análisis topológico, contingencial, funcional, morfológico, etcétera, etcétera. Quizás haya más que me falten, pero pues yo no tengo un PhD en esas cosas. Nada más les estoy comentando lo que sé. Bueno, entonces, derivado de todo eso, establecer qué función va a tener un personaje. Porque yo puedo tener una mujer que sea una puta, pero esa puta no puede mostrarse como algo bueno porque eso implicaría que la putería es algo bueno. Es por eso que también hay que tomar en cuenta el tipo de vestimenta que los personajes usan. Porque muchos sujetos, sobre todo artistas de internet y muchos webcomics, visten a tipas como prostitutas y de alguna manera quieren generar simpatía por esos personajes o que nos sintamos mal cuando una contextualización realista, que si eso ocurriese en el mundo real todos diríamos es que es una puta y se tiene merecida la mierda que le está pasando por ser una puta.
En cambio, a través de esa, digamos, añagaza lasciva que les introducen, quieren falsificar un personaje de calidad. Y naturalmente que eso no funciona. Lo que no quiere decir que tus personajes no puedan verse lascivos. El punto es en qué se va a enfocar esa lascividad. Porque si se va a enfocar meramente en llamar la atención porque se te para la verga, no vas a ser un personaje. Vas a ser un fetiche con patas como hay por miles. Por ejemplo, se me ocurre el protagonista de ese webcómic Suicide Boy o algo por el estilo, Lee Hong o algo por el estilo se llama. Ese es un fetiche con patas. También el cómic ese de la furra rosa que todo el mundo le hace bullying porque sí, que es básicamente sadismo mal disimulado. Y hay una variopinta cantidad más de personajes así, los cuales son poco más que fetiches con patas. Un personaje puede utilitarizar la lascivia para atraer gente y de forma descarada incluso usar esa lascivia para atraer gente siempre y cuando eso sea para llamar la atención en una obra que va a tener calidad y ese personaje esté enmarcado para asumir vicios que se condenarán posteriormente en la historia y que van a terminar con la tragedia de ese personaje, que termine muriendo, perdiendo algo muy valioso por culpa de esos vicios que tiene, o que termine degenerándose en una parodia y termine volviéndose irreconocible en comparación con cómo se mostró. Solo así se tendría una justificación del uso de esa lascivia. Por poner un ejemplo, un par de personajes, ambos mujeres, los cuales una tipa no es una prostituta, es una mujer, vamos a decirlo, común, aunque bueno, eso ya prácticamente no se imagina nadie qué significa, así que pues me van a tener que disculpar, pero se lo van a tener que imaginar ustedes, porque si me pongo a explicar qué significa eso me quedo aquí 40 minutos más. Y otra tipa que tiene toda la pinta de ser una fresca en todos lados. Pues bueno, se establece una relación de amistad entre ambas, pero la tipa que es una fresca tiene una fijación fetichista con la otra tipa, la cual implica un reducirla al mismo estrato de promiscuidad que ella tiene, siendo ese el motor de su relación, mientras la otra tipa cree que es una relación de amistad genuina y no tiene intenciones amorosas con esa otra tipa, mientras la otra tipa el único motor que tiene para esa relación son las constantes ideaciones lascivas de corrupción y de reducirla al estrato de promiscuidad en el que ella está para continuar interactuando con ella. Eventualmente la otra tipa descubre eso y eso termina con una interpretación de que toda la relación no es más que una mentira y un fingimiento. Termina con un alza de la otra tipa en relación con sus virtudes que termina confrontando a la otra, termina con la caída de la otra tipa y se termina todo en una imagen semejante a esa escultura de... Ahora no recuerdo el nombre del que la esculpió, de Perseo con la cabeza de Medusa. Ok, ya encontré el nombre del escultor. Benvenuto Cellini o Cellini, el Perseo con la cabeza de Medusa. Termina con eso y eso implica una catarsis en la cual la tipa, que no era una puta, tenía una dependencia emocional derivado de una baja autoestima con esta otra tipa. Al darse cuenta de eso, se ve empujada a una decisión radical. O te reduces a engañarte y te terminas volviendo una puta, o superas esto y te pones por encima de ella y la haces pagar por básicamente estarte engañando desde hace quién sabe cuántos años. Y entonces termina ella alzándose como Perseo en esa escultura, con su cabeza en las manos,
pero Perseo no se mira glorioso, sino se mira hasta en cierta forma como melancólico o incluso hasta triste, podríamos decir. No es tanto una victoria épica como podría interpretarse generalmente. No como se vería generalmente en el anime, donde hay fanfarrias, sino simplemente, ok, superamos esto, pero ¿a costa de qué? Bueno, señores, eso es escribir bien un personaje, que no tiene que importarnos si es femenino o no, cuando lo que tiene que importarnos es qué va a representar, qué función tiene en la historia y cómo llegó al punto en el que estaba. No simplemente hacerse un ejercicio masturbatorio deontológico, donde esa deontología se sustenta en nada y al mismo tiempo se pretende presentar esa deontología arbitraria como la ley natural. Los personajes tanto femeninos como masculinos y hasta cierto punto los niños, aunque meterse en estas cosas con los niños es cuestionable, porque los niños, los cuales, por ejemplo, presencian asesinatos, son abusados sexualmente o donde ya nos metemos esa clase de cosas, requieren un manejo muy meticuloso, porque si no se maneja de una forma correcta, entonces uno puede estar introduciendo puntos de vista peligrosamente punibles en los niños. De hecho, manejar eso con ellos es cuestionable incluso, puesto que nada te impide hacerlo con adultos o incluso con jóvenes. Lo cual, cualquiera que lo haga, ahí entonces se tendría uno que prestar de que, ¿por qué específicamente? ¿Por qué no con un adulto? Aunque bien, también habría explicaciones de que tomando ciertos temas con los niños se puede establecer otro tipo de puntos de vista alrededor de dichos sistemas conductuales que no se puede desarrollar con jóvenes, porque también la edad limita la clase de temas y el cómo se van a fundamentar, puesto que, así como ocurre en la realidad, en virtud de la edad, el hombre interpreta las cosas de forma diferente y se desarrollan las contingencias de forma diferente. Por lo cual también se puede, pero al mismo tiempo es algo cuestionable. Pero al final del día, el punto que se importa es que da igual, son mujeres, son hombres, son niños. El punto es escribir buenos personajes y si queremos apuntar a algo más, los personajes no pueden ser meros motores de la historia, sino tienen que ser o paradigmas o antiparadigmas. Antiparadigmas, la tipa esa fetichista. Paradigmas, una tipa que supera su baja autoestima para ponerse por encima de los vicios. Y si no consideramos a los personajes de esa forma, con toda su batería y gama de imperfecciones, como las tiene el hombre, puesto que el hombre es el fundamento de todos los malditos personajes, sean furros, sean robots, sean lo que quieras. El hombre es el fundamento de todos los malditos personajes y en virtud de eso se tiene que tomar la totalidad de la forma del hombre como fundamento de esos personajes. Si tomamos solo una faceta, tenemos o fetiches con patas o un discurso propagandístico que no crea historias, sino solo crea o panfletos o excusas de historia para sublimar pornografía. Y nada de eso cuenta nada interesante, bueno, aleccionador, motivador o nada. Por lo tanto, o se toma esto en cuenta, o puede ustedes seguir viendo toda esa bola de estúpidos que hablan de cómo escribir personajes femeninos y lo único que hacen es decirte, este es mi prototipo de mujer ideal. Entonces, todos tus personajes femeninos tienen que ser esto y no puede haber otra cosa. ¿Por qué? Porque esto es el prototipo de mujer ideal y en virtud de qué? Sí, en virtud de mi liberalismo.
Bueno, pues ya que el liberalismo niega la ley natural, no tiene uno potestad para ponerse a predicar paradigmas de absolutamente nada, ni de hombres, ni de mujer, puesto que si partimos de ese dogmatismo estúpido que parte del fundamento de querer quitar a Dios de todo, pues bueno, ¿cómo puedes pretender una ley natural trascendente a la animalidad estocástica de la biología, de la química y de la física, partiendo de un sistema que necesita hacer eso para sustentarse? Básicamente, pensamiento mágico convenenciero, en toda regla. Así que, si queremos escribir personajes, dejemos de dejar de pretender que hay que tratar de forma especial a las mujeres o a los hombres, cuando ese estrato es de los niños y de gente con ciertos trastornos conductuales, y empezar a pensar cómo se desarrollaría un hombre o una mujer dentro de este contexto, en virtud de la ley natural que determina y dictamina sus fuerzas motrices, sus fuerzas morales y sus fuerzas éticas. Y a partir de aquí desarrollar qué va a ser. ¿Va a ser el tractor que va a fungir como el catalizador de los vicios que eventualmente terminará siendo derrotado? ¿O va a ser el paradigma mancillado, oscurecido, que va a superar a guisa de un esfuerzo leviatanesco su miasma para ascender a los cielos? ¿Cuál va a ser? Y si se me va a decir, no, pues yo quiero que el malvado triunfe. Perfecto, hazlo. No va a ser una buena historia, porque niegas el conflicto necesario para que exista una buena historia. Se pueden crear historias con personajes los cuales sean ambiguos y sin necesariamente ver su punto de vista como algo bueno, o poner el punto de vista como algo bueno o como algo malo, haga cosas las cuales generen cuestionamientos. Como por ejemplo, un personaje que comete un genocidio y que se exponga de forma extremadamente detallada que por culpa de determinados agentes, el genocidio era la única forma de establecer una motricidad, como por ejemplo sucede en Shingeki no Kyojin, en Attack on Titan. Pero no se quiere meter en el conflicto de entonces ¿qué hacemos? Y por eso termina yéndose a la mierda la cuarta temporada de Shingeki, porque Hanji dice, no podemos participar en esto que está haciendo Eren, y simplemente dice, no podemos, pero nunca dice por qué. Nunca se desarrolla el conflicto que se implica ahí. Y poniéndose uno desde el punto de vista, por ejemplo, de un personaje como podría ser Eren, y desarrollando más en profundidad que probablemente no haya otra solución, y nótese, probablemente, no que no hay otra, aunque quizás si realmente uno es un maestro escritor puede configurar todo de tal manera que lo muestre como que no hay opción. No en el sentido de que a veces el genocidio es necesario, sino que a veces la transgresión extremista es la única forma de poder solucionar algo. No sin ello tener extremadamente graves repercusiones para el protagonista, evidentemente, porque el que comete algo así, si tú me lo presentas como un héroe, estás glorificando algo que cuando te suceda a ti, maestro, te aseguro que no te vas a poner a aplaudir. Y entonces, así se crearía un conflicto que no caería en la pasguatería de son malos y por lo tanto son buenos, como en Hazbin Hotel, que se sustenta en victimismo, básicamente eso. Puede crearse algo interesante con esa ambigüedad, pero si nosotros partimos de pendejadas como el mundo es una escala de grises y nada es bueno y malo, a los pendejos que dicen eso yo les digo, para que haya grises, tiene que haber un negro y un blanco. Si no, no vas a tener grises de ninguna manera. Hay ambigüedades, pero eso no quiere decir que no haya certeza. Y el que dice que todo es ambigüedad, ¿también eso es ambiguo? ¿O eso no es ambiguo?
Digo, hay nada más para que vayan resolviendo la paradoja del relativismo. Porque pues los que dicen que todo es gris y no hay blancos y negros, olvidan entonces que esa declaración o es un blanco o es un negro. Porque si es un gris no tiene sentido. Y si me van a decir solo es... Ah, me resalieron teístas de repente. ¿Qué se supone que significa eso? Ay, no se salvan de mi prédica, señores. Pero en fin. Todo eso se tiene que tomar en cuenta. No construir paradigmas pendejos. Los paradigmas son la realidad. Pero la realidad que existe, no la del filósofo. Y todo arte tiene que enmarcarse en una directriz moral que sea una lección moral, no una cantaleta de autoayuda. Que sea ética a Nicómano, que sea Job, que sea los ensayos de Montaigne, que sean la triada moral de José Ingenieros. No que sea... Así es la puta vida, hostia puta, tío. Es decir, que se tome en serio a sí mismo realmente y que nos muestre un conflicto que sea homólogo al que tiene el hombre. Porque solo mostrando un conflicto así dentro de su contexto uno simpatiza con esos personajes. Y sobre todo se tiene que contextualizar cómo están. Porque a menos que hables de tu personaje desde que literalmente están cogiendo los padres, tu personaje ya está en un punto. Y al estar en un punto ya está. Pero ese está implica un estuvo. Y ese estuvo no se nos tiene que al menos mostrar lo más importante que llevó a ser como es. Si es o muy callado o muy hablador, ¿por qué? Si se detesta o es un hipócrita manipulador, ¿por qué? Y así se crean personajes interesantes. Y el punto es que esto no se limita a que tengan que ser hombres. Las mujeres también pueden escribirse así. Al final del día, el punto fundamental es que si son viciosos, se purifiquen de sus vicios. Y si son puramente viciosos, paguen por sus vicios, pero no de una forma estúpida, no de una forma infantil, no de que, jaja, es malvado y termina recibiendo y termina muriendo porque se resbaló al lado de un risco. Eso es una mamada que es digna de final de manga de los últimos 5 años. Es decir, una puta mierda, hijo de su pinche madre, cabrón. Porque los japoneses no sabrán escribir finales, carajo. Pero en fin, es lo que tengo que mentar por ahora de la cuestión. No digo que es todo, porque evidentemente no es todo, pero es lo que mentaré ahora. Fuera de aquí.